Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy el Moré Ahmed Naharwadi, profesor de la Kehilá Bereshit Haemet en la ciudad de Illinois, y me han escrito algunos hermanos con preguntas referentes a los temas de alimentación que hemos estado tratando en la Kehilá, referente al libro de Hechos, específicamente el capítulo 10, acerca de los animales limpios y inmundos. Y es por esta razón que hoy vamos a estar estudiando algunos textos que comprueban aparentemente y presentan a los alimentos limpios como inmundos o inmundos como limpios. Este es un texto muy conocido, bien discutido, que aparentemente da a entender que hay una autorización a comer como limpio los animales que son sucios. Ahora hay un texto que usan mucho las religiones, en el cual dicen que hay todo tipo de alimentos que se pueden comer y todo tipo de alimentos comprenden también alimentos que sean prohibidos para Yahweh. Para estudiar y para analizar, tenemos que estudiar el contexto. Y mi recomendación siempre es que nunca tomemos un texto aislado, siempre tomemos un texto con su contexto para que podamos entender lo que el escritor quiso decir a cada uno de nosotros. Así podríamos comprender la expresión Pedro mata y come. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Hechos como contexto y luego el capítulo 11 de los versículos 1 al 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Este varón era de Cesarea de Palestina, no de Cesarea de Filipo, que eran dos lugares completamente diferentes. Este hombre llamado Cornelio era un centurión de una compañía que se llamaba la Italiana, es decir, la corte número 2, y Cornelio comandaba más o menos 1000 soldados, era un hombre muy poderoso. Y dice el versículo, dice que Cornelio era temeroso de Yahweh y que hacía muchas limosnas y también oraba a Yahweh siempre. En el texto original dice oraba a Yahweh continuamente. Era un hombre fervoroso, era un hombre piadoso de las cosas de Yahweh. Versículo 3. Este vio en visión como la hora nona, sería como la hora más o menos como las 3 de la tarde de ese día. Vio un ángel de Yahweh que entraba y le decía, Cornelio. Ahora, vemos en este centurión algo importante, es que en medio de la piedad y la temerosidad a las costumbres judías de orar a una hora, y la hora de las 3 de la tarde es una hora judía para orar a Yahweh. Y dice el versículo 4, y puesto los ojos en él, espantado dijo, ¿qué es esto? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Elohim Todopoderoso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un señor que tiene por sobrenombre Pedro, porque su nombre era Simón. Porque éste descansa en la casa de Simón junto al curtidor y él te dirá lo que tienes que hacer. El texto griego dice, eran criados domésticos. Y el tercero era un devoto soldado, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope, es decir, a una distancia de 51 kilómetros, y el versículo 9 nos dice que al día siguiente, yendo ellos en su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea, cerca de la hora sexta. La hora sexta en el lenguaje judío es las 12 del mediodía, y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Y le vino un éxtasis, es decir, una visión, y vio el cielo abierto, y vio que descendía del cielo como un gran lienzo, atado de los 4 cabos que era bajado. Descendía de los Shamaim, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de tierra y aves del cielo y reptiles. Se está refiriendo a animales limpios y animales inmundos, porque menciona reptiles. Y una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Este verbo significa sacrificar a un animal. Entonces Pedro le dijo, Adón, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Yahweh limpió, es decir, lo que él purificó, no lo llames tú común. Y esto le fue hecho por 3 veces. Es bueno notar que la razón por la cual Pedro no había comido ningún tipo de comida inmunda, porque como judío, la Torá, los animales limpios, perdían su condición de pureza cuando se mezclaban con los animales inmundos. Una vez que se contaminaban, los judíos consagrados no debían de ingerir ese tipo de alimentos. Animales limpios contaminados con animales inmundos, como decir el cerdo. Versículo 17. Y Pedro, dudando de sí, diciendo, ¿qué sería la visión que yo he visto? Los hombres que han sido enviados por Cornelio, que era un centurión romano, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, es decir, al pórtico, y llamando preguntaban si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, estaba alojado allí. Ustedes saben que los gentiles, los que fueron detrás de Pedro, y los gentiles temieron entrar a la casa, porque él era un judío, porque eso se les estaba prohibido.
Dice el versículo 19, y estando Pedro meditando en la visión, le vino el espíritu y vio que 3 hombres le buscan. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Los hombres del versículo 7 que fueron enviados por Cornelio, es decir, 2 criados y un devoto soldado para que los asistiera. Entonces el versículo 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Es decir, ese malaj, ese ángel, había preparado el escenario para que estos 3 hombres se encontraron con un judío llamado Pedro. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Versículo 22. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, recordemos que un centurión comandaba 1000 soldados, varón justo y temeroso de Yahweh, refiriéndose al Elohim judío, que tiene testimonio de todas las naciones judías, ha recibido la respuesta por un santo ángel, o de hacerte venir a tu casa y oír tus palabras. Entonces, llevándolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, y les acompañaron algunos, que eran algunos de Jope, que se habían convertido. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Como ustedes recordarán que el Mishnah, que es el libro de conducción judía, prohibía entrar a casa de un extranjero a un gentil, es decir, una persona no judía, porque dice el Talmud 26 que la casa del gentil es inmunda. Y como Pedro entró a la casa de Cornelio, éste salió a recibirle y cayendo a sus pies le adoró. Quiero que ustedes noten que los soldados romanos no se humillaban ante nadie, y menos ante un judío. Una de las razones era que Roma se consideraba una raza aria, una raza superior. Y segundo, que Palestina o Israel había sido conquistada por los romanos, y en consecuencia eran súbditos de ellos, de los romanos. Eran personas que estaban supeditadas a las órdenes de Roma. Pero Cornelio, varón temeroso, cayó a los pies de Pedro. Versículo 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y esta es una lección muy grande para aquellas personas que se arrodillan ante otro hombre. El apóstol Pedro, que era el discípulo mayor, no permitió que nadie jamás se le arrodillara. Y en este caso, un soldado de alta investidura, y Pedro le dice, no quiero que se me arrodillen. Hermanos, hay religiones cuyos pastores o cuyos sacerdotes aceptan la genuflexión, la idolatría, la inclinación de rodillas para recibir los honores de supremacía de esa persona investida de autoridad. Nosotros nunca debemos de arrodillarnos ante ningún ser humano, porque el apóstol Pedro ya dio el ejemplo y no permitiendo que un comandante, un centurión que dirigía 1000 soldados, le rendiera pleitesía. Seguimos leyendo el versículo 27. Y hablando con muchos que se habían juntado, un judío ante un extranjero dormía solo y comía solo, pero aquí dice la escritura que habiendo con él hablando, entró y halló muchos que se habían juntado. Y el versículo 28 dice Pedro, dice que ustedes saben que es abominable, es decir, algo asqueroso, algo que es detestable, algo repudiable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. Mas Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre llame común o lo llame inmundo. Versículo 29. Por lo cual, llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué logos del griego me has hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio, el centurión de la compañía italiana, dijo, 4 días hace que a esta hora yo estaba ayunando y a la hora nona a las 3 de la tarde, que era la oración de los judíos como nación, estaba orando, haciendo tefilá en mi casa y un varón, es decir, un ángel se puso delante de mí con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en la presencia de Yahweh. Envía pues a Jope, o sea, a 51 kilómetros, y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, es decir, que éste está alojado en una casa de un señor llamado Simón Curtidor, que este curtidor era el que se encargaba de limpiar el cuero, la piel y prepararla para los tefilot que se usaban y se usan hasta el día de hoy. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Yahweh para oír todo lo que Él te ha mandado. Versículo 34.
Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hallo que Yahweh no hace acepción de personas. Es decir, para Yahweh el negro y el blanco, el feo y el bonito, valen lo mismo, sino de cualquier nación que depende y obra justicia se agrada. Versículo 36. Envió palabra Yahweh a los hijos de Israel anunciando la paz de Yahshua. Este es el Adón, este es el Kyrios, el que manda, el jefe supremo de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Versículo 38. Cuanto a Yahshua de Nazaret, cómo le ungió Yahweh de su poder y de las potencias, el cual anduvo haciendo bien o haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. La traducción correcta debe ser a todos los viralizados por el diablo, porque Yahweh estaba con él, o sea, estaba con Yahshua. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, el cual mató y le colgó en un madero. Y este levantó Yahweh visiblemente, no todo el pueblo, sino que a los testigos que Yahweh antes les había ordenado. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que él resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. En el texto con el que escribe Lucas este pasaje, testificamos con mucha seriedad, con mucha solemnidad, que él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivo y de muertos. Y a dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Ruaj cayó sobre todos los que oían el sermón. Y aquí quiero detenerme para explicar algo muy importante, porque este versículo 44 nos está indicando que la recepción del Espíritu del Ruaj no depende del bautismo, porque el bautismo es más bien un símbolo, un testimonio público de una revelación interior espiritual y deriva en su significado de esa experiencia. O sea, no todo el que está bautizado en alguna quejilot, en alguna parte, es necesariamente seguidor del Mashiach verdadero. Pero una persona verdaderamente convertido es una evidencia elocuente que ha pasado de muerte a vida. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruaj HaKodesh. Como ustedes saben, algunos judíos antiguos en el tiempo del Mashiach decían que ningún prosélito o que ningún simpatizante sería recibido en Israel, según el Talmud 8. Pero aquí Yahweh está rompiendo los prejuicios y esta exclusividad teológica a los judíos, Yahweh la está transformando y la está transmitiendo a los no judíos, que es a saber, a los de otras naciones paganas, que abrazaron con gozo el sacrificio y la dirección de Yahshua el Mashiach. Porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Yahweh. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruaj HaKodesh, también como nosotros? Y el versículo 42 dice: y les mandó bautizar en el nombre de Yahshua HaMashiach, como dice el texto original. Entonces ellos le rogaron a Pedro que se quedasen por algún tiempo. Y hemos leído el capítulo 10 que trata con el texto que estamos discutiendo, es decir, Pedro mata y come. Y siguiendo el contexto, pasemos al capítulo 11 para luego explicar el acerto de que aparentemente este versículo está indicando de que Yahweh con su muerte limpió todas las cosas. Pasemos ahora al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 1 al 18. Y luego entramos a la explicación de este texto para aclaración o de edificación de nuestros suscriptores. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 1 al 18.